Hola, bienvenidas y bienvenidos a Vivir en la Cuestión. El comentario de hoy, sugerido por un amigo, es sobre la virginidad de María de Nazaret, que es un dogma compartido por la mayoría de los cristianos. Sé que al abordar este tema desde un ángulo diferente al de los creyentes en Jesucristo, me expongo a un tsunami de críticas. Ojalá fueran todas respetuosas, críticas, digamos, procedentes de personas que me tienen en buena estima, de otras personas para quienes no creo ser muy simpático y de otras a quienes aún no tengo el privilegio de conocer. Empecemos. En los libros de la Biblia atribuidos a Mateo y a Lucas aparecen los relatos de cómo y dónde nació Jesús de Nazaret. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo según los relatos. José, su prometido, que era un hombre justo, pues cumplía cabalmente con los preceptos y leyes mosaicas y que no quiso avergonzarla en público, decidió romper el compromiso silenciosamente. Mientras consideraba esa posibilidad, un mensajero del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió, comenta Mateo, para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta, refiriéndose al primero de los Isaías. En el capítulo 7, versículo 14, dice el profeta Isaías: la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. De modo que Mateo y Lucas quieren darle un respaldo profético al nacimiento de Jesús, y de ahí que los cristianos en general crean que tal profecía ha tenido cumplimiento en Jesús. Vamos a hacer un poquito de historia. El llamado Nuevo Testamento fue escrito en griego para las comunidades judeo-cristianas que empezaban a proliferar en regiones sometidas al Imperio Romano. Los escritos del Nuevo Testamento usaron la traducción en griego de las escrituras hebreas o Antiguo Testamento. Esta traducción se conoce como la Septuaginta. El nombre Septuaginta se debe al número de 70 o 72 eruditos judíos que, según la carta de Aristeas del siglo II antes de nuestra era, tradujeron la Torá judía, lo que hoy para nosotros es el Antiguo Testamento, al griego. ¿Y por qué se hizo ese trabajo de traducción? Bueno, porque ya para el siglo II antes de nuestra era, una gran cantidad de israelitas que vivían en la diáspora, mayormente en Alejandría, Egipto, habían olvidado el idioma hebreo. Se dice que la Septuaginta habría sido formada con el objetivo de cultivar la fe de las comunidades de israelitas piadosos que vivían fuera de Judea y que se comunicaban en la lengua griega común, el koiné. Pero cuando se realizó este esfuerzo desde el hebreo, algunas palabras, expresiones y conceptos fueron erróneamente traducidos al idioma griego, lo que todavía lamentan algunos
eruditos judíos y no judíos. Y resulta que para el primer siglo, los escritores del Nuevo Testamento, es decir, 200 y tantos años después, que citaron al Antiguo Testamento, como en este caso al profeta Isaías, usaron la traducción de la Septuaginta. La palabra virgen usada en Mateo y Lucas no tiene el mismo significado en hebreo. Algunos estudiosos, y no solamente agnósticos o ateos, insisten en que la palabra en hebreo traducida como virgen, es decir, alma, se refiere a una mujer joven o doncella, sin ninguna otra insinuación. Pero alma fue traducida por partenos en griego, que sí se refiere a una mujer con ciertas características, ya sea joven o no. El caso es que esa mujer no ha tenido contacto sexual con hombre alguno. En hebreo existían varias palabras para referirse a la condición de una mujer. Naará se refiere a una niña adolescente que aún no ha tenido la menstruación. Alma, que es la palabra que utiliza Isaías, por lo general se refiere a una doncella o mujer joven que ya ovula. Y Betulá, que sí coincide con partenos en griego, como dijimos, que es aquella mujer apta para concebir, pero que no ha tenido contacto sexual con hombre alguno. Si Isaías hubiera querido decir virgen tal como lo entendemos hoy, hubiera escrito Betulá, y esa palabra ya existía. La que hubiera coincidido perfectamente con el significado de partenos en griego, y nos hubiéramos ahorrado siglos de confusión y discusión. El autor o los autores del Evangelio de Mateo y Lucas no fueron al texto original en hebreo, sino a la traducción de la Septuaginta. Ello, entre paréntesis, merecería una investigación posterior. ¿Por qué no fueron al texto hebreo? La anomalía en la traducción, entre otras, trae a colación preguntas como ¿fue realmente un error o fue intencional? Yo entiendo que si la iglesia institucional oficialmente reconoce el error, la conmoción en los creyentes alcanzaría proporciones incalculables. Es ya difícil imaginar el mundo cristiano en el que María fuera una joven normal como otra joven de su tiempo, sin haber recibido visitas sobrenaturales. ¿Cuánto cambiarían las cosas? Muchísimo. Por otra parte, hay quien sostiene que no fue un error, sino que se eligió intencionalmente la palabra virgen en lugar de la palabra joven, dando por resultado final que María sobrepasara la virtud de otras mujeres castas, apuntando a una existencia santísima, purísima, muy por encima de diosas y vírgenes vestales romanas. Por cierto que las vírgenes vestales que rendían culto a la diosa Vesta fueron canceladas por decreto de Teodosio I el Grande, cuando declaró al cristianismo como la única religión imperial legítima, quedando la figura de María con el camino libre, sin competencia, hacia la divinización, hacia el culto que hoy se le rinde. El último templo de las vírgenes vestales fue cerrado en el 391 de la era actual. Ahora vamos a volver al tiempo de José y María en camino a Belén. José se embarca en un viaje con María por peligrosos y accidentados caminos para llegar a Belén desde Nazaret, con vistas a ser censado, empadronado. Leamos lo que dice Lucas al respecto.
Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César para que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Un paréntesis aquí. Hijo primogénito quiere decir el primero, y fue hijo primogénito, no unigénito, que quiere decir único. Continuamos. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Recordemos que José, al enterarse de que María estaba embarazada, tuvo un primer impulso de repudiarla, pero a tiempo un mensajero del cielo logró que el hombre desistiera de la idea. Ahora yo me pregunto, ¿cómo pudo este matrimonio supuestamente no consumado de manera oficial ocultar un embarazo durante 9 meses en las circunstancias que se vivían en aquel tiempo, en que los miembros de las comunidades, sobre todo de aldeas o pueblos diminutos, estaban pendientes de todo lo que les sucedía a todo el mundo? Es que, pregunto yo, ¿se habría acelerado la fecha de la boda para que los familiares y vecinos no sospecharan adulterio por parte de María? Porque esa falta la condenaría a la muerte por lapidación, es decir, a morir a pedradas por parte de la comunidad. El matrimonio era un convenio en el que fundamentalmente los padres de ambos novios acordaban la dote, así como la fecha de casamiento, que por lo general se producía al año siguiente de haberse publicado el compromiso, para que el novio tuviera tiempo de construir o habilitar un lugar para vivir. Pero hasta donde sé, no se prohibían los adelantos. Si José hubiera tenido todo listo al comprometerse con María, es decir, la casa donde viviría el matrimonio y un empleo que generara suficiente economía, no le hubiera sido nada difícil convencer a todas las partes de adelantar la fecha de la boda y así encubrir la delicada situación. Probablemente José era un hombre muy respetado y con cierta suficiencia de recursos económicos. ¿Por qué digo esto? Bueno, en Mateo 13:55, alguien pregunta refiriéndose a Jesús, ¿no es este el hijo del carpintero? La palabra griega traducida al español como carpintero es tectón, que significa, sí, efectivamente, carpintero, pero también constructor o maestro de obras. Aunque más exactamente la palabra se emplea para referirse a un artesano que trabaja materiales duros como hueso, marfil, madera, piedra. Carpintero o constructor, atención a esto, eran profesiones adecuadas para un aspirante a rabí, es decir, un maestro experto en las escrituras y en la ley de Moisés. Esto quedaría confirmado por el término justo, sadik, que se le adjudica a José, que indicaría que se trata de una persona ejemplar en el cumplimiento de la ley mosaica. Por lo tanto, José tendría una cultura en la Torá
que habría transferido a su hijo Jesús. Y eso es muy plausible, que es una palabrita de moda en el ámbito de las ciencias bíblicas. Es bastante improbable que José hubiera estado dispuesto a ocultar por largo tiempo el embarazo de María. A él lo estimaban justo, un fiel cumplidor de la Torá. Y según algunos estudiosos en el siglo I, había un término muy usado que era la palabra aramea nagar. Esta palabra que aparece en el Talmud significa erudito de Torá y fue traducida como carpintero. Por consiguiente, decir José el carpintero no tiene por qué hacer alusión únicamente a un maestro artesano, sino también a un maestro de la ley. En resumen, hay varios puntos que a mi entender restan credibilidad al mensaje de Mateo y Lucas. El dogma sobre la virginidad de María, para mi entender, se ve afectado primero por la controversial traducción, como ya dijimos, de la palabra hebrea alma, que en términos generales se refiere a una mujer joven o doncella, como ya veremos próximamente en el contexto de Isaías capítulo 7. Vayan leyéndolo. La expresión griega partenos se refiere casi exclusivamente a una mujer que no ha tenido contacto sexual con hombre alguno, o sea, hablando en lenguaje de adultos, cuyo himen está intacto. La palabra hebrea betulá hubiera sido la más apropiada para la traducción a la palabra partenos, pero no es la que usa Isaías, sino alma. Por otra parte, la estatura moral de José, a quien se le conocía como justo, como conocedor y cumplidor fiel de los preceptos y normas mosaicas, esa estatura moral le hubiera impedido obrar en contra de sus principios, me parece. Aun si hubiera tenido la tentación de hacer pasar gato por liebre el estado de gestación de María delante de su comunidad. Y con respecto a la Virgen Inmaculada, añadiré que ese dogma fue proclamado en el Segundo Concilio de Constantinopla de la Iglesia Católica en el año 553, cuando se la nombró Aei Partenos, que significa siempre virgen. Es decir, que el dogma se hizo oficial nada más y nada menos que unos 5 siglos después del nacimiento de Jesús. Y no hemos hablado del censo de Cirenio o Quirinio, traído a colación por Lucas para situar el tiempo del nacimiento de Jesús en contradicción con lo que dice Mateo y otras fuentes históricas extra bíblicas. Y como no quiero cansarlos, también dejaré ese tema para más adelante. Solo una pregunta más. ¿Era José ciudadano romano? Resulta que en el diminuto Nazaret me atrevería a decir que no había ciudadanos romanos. La ciudadanía romana se ganaba por hacer ciertos servicios importantes a Roma, entre ellos donaciones al ejército imperial, y me parece que José ni ninguno de sus ancestros fueron entusiastas colaboradores del imperio. Tampoco José estaba obligado a censarse y mucho menos a viajar a Judea. Y usted me dirá que ¿cómo me atrevo a decir eso? Pues ya veremos por qué, pero en próximas entregas de Vivir en la Cuestión. Mientras yo preparo el material, por favor, les pido, hagan sus propias investigaciones. Quizás estemos de acuerdo, quizás no, pero lo mejor de todo es que empecemos a abrir un intercambio respetuoso y enriquecedor para todas las partes. Sus opiniones de una u otra manera me ayudarán a seguir
escarbando en el enrevesado y fascinante mundo de la antigüedad. Hasta que nos volvamos a ver, y siempre les diré, tengan un buen día.